Lo primero que habrá que decir es que Excel arranca su calendario con una fecha inicial de el 1 de enero de 1900 y una fecha final de el 31 de diciembre de el año 9999. Diciendo tras esto que para este día Excel lo considerará como el día 001 y para este día, que es el día final, lo considerará de acuerdo al formato general que aplicaré en este momento como el día de 2.958.465. Es decir que, según Excel, el día 02, en este caso lo voy a modificar, será el día 2 en su conteo progresivo. De esta forma podremos deducir fácilmente que si tengo, por ejemplo, el 20 del mes de enero del año 2020, y además quiero saber cuántos días hay entre ese día y el 30 de enero de 2020. Bastará con que tome la fecha final y le reste la fecha inicial y con esto tendré, si además lo transformo a formato general, una diferencia de 10 días. Y dicho esto, voy a utilizar esta fecha, además la voy a pegar en esta parte, voy a dar clic derecho y me voy a ir a formato de celdas, además en la pestaña de personalizada. Voy a elegir un formato en donde tenga tanto la fecha como la hora y voy a dar en aceptar. En este caso tengo la hora 00, es decir, las 12 de la noche del día de 02 de enero de 1900. Quiero saber a qué equivale las 12 p.m. de ese día y en este caso, si por ejemplo lo copio y además lo pego en otra celda, y procedo a aplicarlo en formato general, tendré que equivale a 1,5, es decir, que el primer día y además han transcurrido 12 horas, por lo que, por tanto, tendré 1,5. Con lo que deduciríamos, por ejemplo, que si dijera en vez de las 12 de la tarde, por ejemplo, las 11 de la noche, tendré que eso me equivaldría a 1,9583, es decir, casi 2 días, puesto que me acerco al día 02 de 1990. Con esto dicho, lo que optaré por hacer será mostrar un pequeño ejemplo en donde tengo una serie de empleados y además una hora de salida y una hora de ingreso. Quiero calcular las horas trabajadas de cada uno de ellos, por lo que haré será seleccionar en primera instancia la hora de salida menos la hora de ingreso para un total, por ejemplo, en el primer caso de 12 horas. Si arrastro la fórmula, tengo que efectivamente entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde hay 12 horas. Entre las 7 y 10 y las 19 hay 11,50 horas. Sin embargo, si dijéramos que el valor por hora es de 20 pesos o dólares o lo que querramos asignar, y además de ello, dijéramos que total de vengado, doble clic para ajustar el ancho de la columna, y además 20 por el total de horas trabajadas. En este caso la primera celda será absoluta, por lo que voy a oprimir la tecla F4, doy enter y como vemos 12 por 20 en ninguno de los casos será igual a 00. Decimos que 20 por 12 en este caso debería darnos 240. En este caso no nos da ese valor puesto que el formato de la celda no se acomoda. Para ello lo que haré será hacer un clic derecho en la pestaña de personalizada y en el formato en donde la hora está entre corchetes daré a eliminar tanto los minutos como los segundos para que me queden valores libres. Voy a dar en aceptar y en este caso se me redondearán los valores a el total que multipliqué entre las horas trabajadas y el precio por hora. Lo mismo pasará con minutos, en donde diré que las horas trabajadas por 60, enter. En este caso, como vemos, no se nos ajusta, puesto que si analizamos por lógica, entre las
6 y las 18, o mejor, 12 horas nunca equivaldrán a 30 minutos. Para arreglarlo, lo que haremos será copiar el formato del total de vengado que ya habíamos formateado previamente, y para ello utilizaremos la brocha de copiar formato. Voy a seleccionar una celda de las que había utilizado anteriormente y voy a seleccionar las celdas a las cuales les quiero aplicar dicho formato, y en este caso efectivamente son 720 minutos y para la hora final 465. Voy a formatear un poco y con esto terminamos el ejemplo. Anotando que cuando querramos valores reales entre la sumatoria o la resta de horas o de tiempo, podremos utilizar el formato en la opción de personalizada, equivalente a una H enmarcada entre dos paréntesis.